Un saludo para todos nuestros visitantes y seguidores. Bienvenidos a todos a recordar y aprender acerca de las estructuras aeronáuticas, una invitación que hemos hecho en todas nuestras presentaciones. Recordemos que las estructuras aeronáuticas son columna vertebral del mantenimiento y más que una profesión, es una pasión. Como les había expuesto en el video anterior, estamos tratando una pieza pequeña e importante dentro de ese mundo del hardware. Hemos escogido el remache sólido, como ustedes saben. De él hablamos en el anterior video, de su identificación, tipo de material, la forma de las cabezas, los estándares de perforación, herramientas de instalación, entre otros aspectos técnicos. En esta oportunidad, dando continuidad a ese tema del remache sólido, vamos a hablar del patrón del remachado, es decir, la manera en que se distribuyen los sujetadores en una estructura, lo que tiene que ver con las distancias entre los remaches, el espaciado de estos entre filas y dentro de las mismas filas. Para el caso específico de este tema, entiéndase con el mismo significado filas e hileras. En el mundo del estructurista o el chapista, como corresponda al término en cada región donde nos sigan, están presentes los registros que hacemos como notas importantes que acumulamos diariamente y a través de los años, producto de aprendizaje, vivencias o experiencias del trabajo ejecutado. Y esas vivencias las llenamos en pequeñas libretas y cuadernos que conservamos por años como un tesoro. Los técnicos y las personas de mantenimiento que me escuchan saben de qué les hablo. Para el tema de hoy acudí a esas notas porque quiero iniciar diciéndoles que en muchos de estos escritos donde recogemos datos olvidamos establecer normas y estándares. Normas y estándares de esa información y de esos valores que muchas veces recopilamos en nuestras libretas. Para el caso de los valores de los patrones de remachado, a mí me hizo falta registrar la norma y el estándar de ese valor en su momento. ¿Y por qué les digo esto? Porque es importante que tengamos en cuenta también recordar el estándar o la norma para cada actividad que realicemos en estructuras aeronáuticas. En el video anterior les nombré varias de ellas para ese desarrollo y conocimiento solo del remache. El día de hoy les mostraré algunos otros de esos estándares o normas que podemos consultar específicamente para los procesos de remachado como tal. Recordemos entonces el valor que tiene ese cuaderno y no lo dejemos de lado. Empecemos diciendo que el proceso que debe llevar ese control del espaciado tiene que desarrollarse dentro del conocimiento del estructurista para poder entender exactamente a qué corresponde cuando le hablamos del término layout o del trazado que tengamos que hacer en una reparación. Definiendo eso dentro de ese espaciado de los remaches, pues vamos, como les decía, a ver varias normas y varios estándares que podemos aplicar. Obviamente les invito pues a tomar nota, como les decía yo, pero esta vez hagámoslo con los estándares, recordando de que todo lo que hagamos dentro del mantenimiento aeronáutico, dentro de cualquier actividad, pues requiere de que llevemos ciertos apuntes y para recordar ciertas notas. A pesar de que la tecnología está presente, todavía estos escritos no pasan de moda. Empecemos definiendo el término layout, que corresponde a la plantilla o diseño que emplearemos cuando diseñamos o desarrollamos una reparación estructural, por ejemplo, en el revestimiento o piel de una aeronave. El término layout, como está, define la forma geométrica que tendría una reparación a partir de la manera en que se distribuyen esos sujetadores en ella. Es decir, es una representación o dibujo de la distribución de los elementos de una reparación que nos permite realizar ajustes acorde a las geometrías y patrones existentes en la zona de la aeronave que vamos a intervenir.
Es decir, lo que llamamos cuando hacemos reparaciones estructurales conservar el contorno. Como observamos en estas figuras, en ese proceso de generación del layout, donde vamos a marcar el patrón del remachado y donde vamos a tener en cuenta unos valores que vamos a ir viendo ahora más adelante. ¿Listo? Lo que estamos haciendo es una distribución de esa geometría a partir de los remaches. Y el resultado final de esa reparación, en este caso, son unos parches de reparación que pueden ser octogonales, circulares, cuadrados, etcétera, y que dependen del contorno existente en el área a reparar. Entonces, pueden tener varias formas geométricas, pero eso será a partir del patrón de remachado, conservando lo que hablamos del tema de contorno, cuando hablamos de una reparación que debemos conservar en una aeronave. Entonces, lo que observamos nosotros ahí, con esos patrones de remachado, con esos aspectos, es que a partir de ese patrón de remachado podemos obtener figuras geométricas que van a definir los miembros estructurales de una reparación, en este caso un refuerzo estructural. Vemos parches circulares, como les decía, rectangulares, octogonales, cuadrados o rectangulares. Entonces, a partir de los patrones de remachado. Son diversas formas geométricas para aplicar a nuestras reparaciones estructurales. Es lo que estamos viendo ahí. Ahora bien, ahora entonces tenemos que en toda estructura existente observamos la disposición de sujetadores por diseño en hileras y filas que corren de manera longitudinal o transversal. La forma en que estos son instalados obedecen obviamente a la distribución de cargas por diseño de la aeronave. En la imagen de la estructura que estamos mostrando observamos filas de remaches que están definidas por el fabricante. Encontramos unas espaciados transversales o unas distancias entre hileras, unos espaciados que están definidos de centro a centro de remache, ¿sí?, que pueden ser en las filas transversales o en las filas longitudinales. Del mismo modo, hay un espaciado entre remaches dentro de una misma hilera o dentro de una misma fila, que es lo que conocemos como espaciado del remache o pitch. Están de centro a centro, como les digo, tanto en las hileras transversales como en las longitudinales. De esto, pues obviamente son aspectos que iremos definiendo a medida que avancemos en esta charla. ¿Qué sucede ahora? Vamos a ver que el espaciado de los remaches parten de tres aspectos: la distancia al borde, que lo conocen en algunos fabricantes como margen de borde; dos, la distancia entre remaches en una misma fila o hilera, que conocimos como paso de remache; y el tercer aspecto es la distancia entre filas o hileras de remaches, que conocemos como paso transversal. Entonces, el espaciado de remaches está definido por esos tres términos. Ahora bien, iniciamos entonces con la distancia al borde. Debemos indicar y recordarles de nuevo que todas las distancias son medidas desde el punto medio o desde el centro de cada uno de los remaches. La distancia al borde, recordábamos que también es llamada margen de borde por algunos fabricantes, y digamos que es la distancia desde el centro del primer remache hasta el borde de la lámina. Desde el centro del primer remache, desde el centro hasta el borde de la lámina en cualquiera de las orientaciones. ¿Qué sucede entonces? Algunos manuales o documentos establecen que esa distancia no debe ser inferior a 2 diámetros. No debe ser inferior a 2 diámetros ni superior a 4 diámetros del remache. Y la distancia recomendada es un promedio de eso y dicen que es 2.5. Es la teoría global. Sin embargo, para ciertas aplicaciones se consideran distancias más pequeñas de 1.5 y 1.7.
Aquí en el caso que estamos viendo, en el caso de la USAP, de acuerdo a esta norma, que es una que les recuerdo que pueden consultar, la Technical Order 1-1A-1, establece que la distancia al borde debe ser mínima de 2 diámetros del remache más un 16 de pulgada, es decir, 6 centésimos de pulgada. Eso le adicionan ahí. Eso es de acuerdo a la norma 1-1A-1. Es la distancia que está recomendando esta norma como tal. Es decir, recomienda 2 diámetros de remache al borde más un 16 adicionándole a esa distancia. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a eso. Recordarles que estamos viendo ahí la 1-1A-1, que es un documento que podemos consultar. Ahora, tenemos otra norma, que es la FA de la FAA, que es la H-8083-31 alfa, que es un manual técnico de aviación para los técnicos de mantenimiento, en este caso el volumen 1, donde que especifica, dice que si los remaches se colocan muy próximos a los bordes, sin la distancia adecuada, pues obviamente se van a formar ¿qué? Unas grietas. Ahora bien, si los dejo demasiado lejanos al borde, pues lo que puede ser probable es que la lámina o chapa se levante en esos bordes porque no tenga un aplastamiento adecuado. Aquí observamos que de acuerdo a esa norma, para los remaches protuberantes la distancia mínima es de 2 diámetros y la preferida es 2 diámetros más un 16 de pulgada. Los remaches avellanados tendrán 2,5 la distancia de borde, más si es preferida, lo que están diciendo ahí en este caso este manual, es 2,5 más un 16, mucho más conservativo. Entonces estamos pasando a ver lo que dice una norma con respecto al otro para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Aquí hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el patrón de remachado y con lo de las distancias al borde. Si los remaches se colocan demasiado cerca, lo que le decía, pues tiende a agrietarse. Si los dejo muy separados, a lo mejor tienden a separar las láminas porque no tienen un buen agarre. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el esfuerzo de aplastamiento admisible en la lámina se basa en esas distancias de borde. Entonces, es una buena práctica colocar los remaches un poco más lejos del borde para los orificios, teniendo en cuenta que probablemente pueda usted tener más adelante que sobredimensionarlos. Si los deja con una distancia mínima reducida, pues obviamente no va a haber capacidad de reparar una elongación de un agujero. Entonces, de acuerdo a este Handbook volumen 1, tenemos que establecer unas distancias mínimas de borde, pero para algo que nosotros tenemos que tener claro en este momento. ¿Qué es? Observamos en la imagen algo importante que de pronto pues, para muchos no es muy conocido. Hay una distancia, un aspecto que debemos tener cuando hablamos de ese margen al borde. Corresponde a esas diferencias en distancias para cuando tenemos uniones en lap joint, donde tenemos unas caras que son visibles y unas que no son visibles, unas que llaman aquí invisibles. Tanto para remaches a ras o avellanados, como para remaches estampados, como para remaches protuberantes. Remaches a ras o remaches espaciales a ras de cabeza reducida, o para estampados. Entonces esa norma me establece que tengo que tener la precaución de tener una distancia más amplia cuando los remaches o las distancias de borde en los remaches están en una zona que llamaremos zonas invisibles. Aquellas que tienen un acceso directo visual pues tendrán esa, digamos, esa potestad de poder ser inspeccionados fácilmente. Entonces, en este caso, cuando son invisibles o cuando están ocultos a la inspección visual directa, por ejemplo, el margen deberá ser mayor. Es un aspecto que está considerado en esa norma de ese documento de FAA que los invito a que consulten para ampliar este tema.
Aquí vemos unos aspectos importantes. Hemos hablado hasta ahora de una distancia al borde más o menos entre 2 y 2.5 veces el diámetro del remache a instalar, pero es bueno aclarar que un factor clave en esa determinación está dada por el tipo de material y el espesor del mismo material. El espesor y el material de las láminas que yo voy a unir con ese remache. Un mayor espesor de material y un material con una resistencia más alta, pues me permitirá una distancia mucho más reducida. De acuerdo al MMPDS, que es un documento que estandariza las propiedades de materiales metálicos y que se consulta a nivel de ingeniería, en él podemos observar lo siguiente. En este caso estamos viendo un aluminio 2024, ¿sí? Un aluminio 24 especificación QQ-A250 diagonal 4 de tratamiento T4 y espesores entre 10 milésimos y 249 milésimos. Aquí hay que hacer una aclaración. Hablamos de lámina de sheet cuando el espesor no supera 0.249 pulgadas. Cuando pasa a ser 250 hacia arriba, milésimos de pulgada, hablamos ya de plate. Eso es simplemente un conocimiento ahí general. Entonces, teniendo en cuenta, aquí vemos las distancias que conserva ese documento por análisis de ingeniería de 1.5 y de 2 diámetros para el aplastamiento, el esfuerzo al aplastamiento último. Y observamos algo particular aquí con respecto a esto. Dice que de 96 para 1.5, 96 mililibras por pulgada cuadrada y 122 mililibras por pulgada cuadrada, considerado como el esfuerzo último al aplastamiento para esa lámina. Lámina 2024. Ahora, ¿qué sucede? A manera de ejemplo, si tenemos otra lámina, en este caso una 7075, y vamos a observar lo mismo, tratamiento térmico T6 o T62, de acuerdo a un estándar, vamos a observar un ejemplo aquí para un espesor específico de 249 milésimos y observamos que para la distancia 1.5 al borde es 124.000 libras por pulgada cuadrada y para una distancia al borde de 2 es de 160.000. Este material tiene una resistencia mucho más alta. Si consideramos, por ejemplo, dejar una distancia al borde de 1.5, tiene 124 comparado con lo que tenía el anterior de 2024, que era 96.000. Entonces, eso son consideraciones para aclararles el punto con respecto a que está muy definido la distancia al borde también por el tipo de material y el espesor del material que empleemos en esas uniones. Ahora, pasamos de la distancia al borde a ver el espaciado de los remaches. El espaciado del remache como tal. Entonces, ¿qué pasa con ese espaciado? De acuerdo a la orden técnica 1-1A-1 que estamos referenciando ahí, el espacio entre el remache se mide entre líneas centrales de los remaches en la misma fila. El espacio mínimo entre los remaches de cabeza sobresaliente no debe ser inferior a 3,5 veces el diámetro del remache. El espacio mínimo entre los remaches de cabeza ras no debe ser inferior a 4 diámetros. Eso es lo que dice la norma 1-1A o ese documento que podemos consultar de USAF, de la Fuerza de los Estados Unidos. Estas dimensiones se pueden usar como un espaciado mínimo, excepto cuando se especifique obviamente lo particular y lo específico en un manual de reparación estructural o en un dato técnico aprobado. Esto es simplemente una práctica estándar general. En la mayoría de las prácticas generales, digamos que usar el mismo espaciado entre remaches y distancias de borde que están en el diseño es lo más apropiado. Y dado, si no tenemos esa información, no la podemos obtener ahí, pues lo importante es consultar el SRM, la aeronave en particular, o el dato técnico. Esto que estamos notando aquí son prácticas estándar generales de mantenimiento, como tal. ¿Qué sucede ahora? Ahora tenemos un documento que es el FAA H8083, el AMT, el Manual de Mantenimiento Técnico. ¿Qué sucede en este documento? Que el paso de remache es la distancia entre los centros, es lo que dice ese documento, y el paso de remache más pequeño permitido es de 3 diámetros. 3 diámetros. El paso del remache promedio
promedio generalmente varía de 4 a 6 diámetros de remache, aunque en algunos casos, según este documento, puede ser tan grande como de 10 a 12 diámetros. El espaciado de los remaches en piezas sujetas a momentos de flexión suele estar más cerca del espaciado mínimo. Entonces es lo que tenemos que tener claro. Entonces estamos comparando en este momento ahora es el paso de remache de acuerdo a los diferentes manuales que disponemos de consulta. Entonces, aquí hay otro aspecto importante que debemos tener en cuenta en el paso del remache, que el paso de remache depende del número de filas de remaches. Entonces, alguna literatura especifica que los diseños de 1 y 3 hileras tienen un paso mínimo de 3 diámetros y un diseño de 2 hileras puede tener un diámetro, un espaciado de 4 diámetros entre remaches. Entonces, el paso de esos remaches avellanados, ojo, los de MS2426, van a tener un espaciado más conservativo, es decir, más grande que los remaches de cabeza universal MS2470. Si el espacio entre los remaches se hace, digamos, al mínimo como tal, siempre es importante tener una técnica de, hay muchos técnicos que tienen en cuenta tomar la relación del sujetador, no el que se va a instalar, sino el inmediatamente superior, para hacer los cálculos de distancia de borde, incluso para hacer las distancias de paso, tratando de lo que les digo, conservar en caso de que tenga que hacer una reparación por una elongación de algún agujero. Entonces, recordemos, un diseño de filas tiene mínimo 4 pasos. Entonces, aquí lo que es importante en el paso de remache, tener en cuenta que de acuerdo al número de filas, puede cambiarnos ese paso de remache como tal. Ahora, llegamos a ver un estándar que es el NAS M47196, que es cómo se prepara y cómo se instalan los sujetadores sólidos. ¿Qué hay ahí? De acuerdo a ese estándar como tal, ¿sí? Dice que lo que estamos referenciando aquí, el paso transversal, que ya pasamos a otro, que es el paso que tiene que existir entre hileras. Entonces, de acuerdo a este estándar, el paso transversal es la distancia perpendicular entre las filas de los remaches. Recuerdes, ya hablamos del espacio del remache, que es dentro de una fila la distancia que hay de un remache a otro. Ahora aquí estamos hablando la distancia que tiene que ver de una hilera de remaches o fila de remaches con la otra fila. Por lo general, corresponde al 75% del paso del remache. El paso transversal más pequeño que se permite, de acuerdo a este estándar, es 2,5 veces el diámetro de un remache. El paso de remache y el paso transversal, cuando tienen la misma distancia, la misma proporcionalidad, son simplemente llamados espaciados de remaches. Eso general. Y aquí hay que hacer una salvedad importante. Como se muestra en la gráfica que estamos viendo aquí, ojo que hablábamos de que la distancia entre las hileras, es decir, el paso transversal, se mide de manera perpendicular, no en diagonal. O sea, tenemos que tener en cuenta que esa diagonal no representa un paso transversal de remache. Tiene que ser perpendicular entre las hileras. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora bien, tomando esa misma norma NAS M47196, donde tomamos por capricho aquí un número de un diámetro de un remache 516 para ver qué me especifica esa norma para los remaches avellanados. Me dice que tiene que tener una distancia de 1.250 y que para los remaches universales de 1.125. Como observamos, obviamente conservan una distancia mucho más grande, ¿sí? El paso de remaches de 1.250 más grande que para los remaches universales. Pero ¿qué pasa si comparamos esta norma con la norma USAF? La norma USAF me dice que para los remaches flux son 4 diámetros de remache, para el protuberante 3.5. Y comparémoslo con una norma de la FAA, con el AMT, con el Manual de Mantenimiento Técnico. Dice que los remaches avellanados conservarán un espaciado de 4 a 6 y hasta 10 veces un diámetro de un remache. Y el protuberante 3. Entonces, comparando aquí, la norma USAF vemos que coincide con
lo que está especificando en la norma NACM 47196. Ahora, veamos la FAA para ese espaciado de ese sujetador que es avellanado. Para el avellanado dice que conserva 4 diámetros, cogemos esto y dice que también corresponde a 1.250. Es decir, la norma para el remache protuberante coincide con la norma NACM 47196. Ahora veamos para el caso de los remaches universales. Entonces, la USAP dice que conserva un paso de 3.5, un espaciado de 3.5. Eso nos da 1,093 pulgadas. Difiere del 1.125 pulgadas que establece la norma NACM 47196. La norma NACM es mucho más conservativa que esta de USAP. Ahora veamos con respecto a la MTD-FAA. Tiene un valor todavía mucho más bajo. Dice que es de 3 la distancia para un protuberante y es 0,937, mientras que la norma NACM nos da 1.125. Esto es un comparativo para que tengamos en cuenta, como les decía yo al comienzo del cuaderno, anotar qué norma dice qué con respecto a un valor dado como tal, tener en cuenta esa referencia. Y es bueno estas comparaciones para que saquemos nuestras propias conclusiones y que cuando nos hablen de que cuánto es el espaciado o el pitch de un remache, el paso de un remache, y hablemos de que tiene que ser 4 veces, la pregunta sería, ¿y con respecto a qué norma? Uno diría, no, es que para los remaches avellanados la norma es la misma para USAF, para FAA y para NACM 47197, de acuerdo a lo que estamos hablando aquí. Pero para un protuberante vemos que la norma de la USAF conserva 3.5, la norma de MT 5.16, y yo lo que quiero ver acá es que es 3.6 para los universales en este caso. Entonces, eso es cultura general y consultar, como les digo, las prácticas estándar. Hay que hacerlo constantemente. Bueno, señores, ha sido todo por hoy. Los espero en el próximo tema de efectos y malas prácticas en la instalación de remaches. Les agradezco el interés por estos temas. Realmente es para mí un placer poder transmitir parte del conocimiento adquirido y pues ayudar a formar futuros técnicos en estructuras y a recordar y aprender con ustedes también en esto de la parte teórica y recordar esos temas importantes que han afianzado ese conocimiento de todos los estructuristas. Les agradezco de nuevo todo ese interés. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana para recibir las notificaciones. Y recuerden que las estructuras aeronáuticas, más que una profesión, son una pasión.